invitar a la maestra Rosalvina Garavito Elías a que nos ofrezca sus reflexiones. La maestra Garavito es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo la maestría en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede en Santiago de Chile, es profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, directora fundadora de la revista El Cotidiano de esa unidad en la UAM, fue colaboradora de La Jornada y El Universal, cofundadora del Partido de la Revolución Democrática e integrante de su dirección nacional hasta 2004, diputada y coordinadora del grupo parlamentario de ese partido en la 55 legislatura y senadora por la 57 legislatura. Colaboradora en revistas y libros sobre economía nacional, economía laboral y política nacional, autora, entre otros, del libro Apuntes para el Camino, Memorias sobre el PRD en 2010 y de Sueños a prueba de balas, Mi paso por la guerrilla en 2014, Premio Nacional de Periodismo 2002 y como una de sus recientes obras publicó con la Fundación Friedrich Ebert el folleto de análisis Recuperar el salario real, un objetivo impostergable, ¿cómo lograrlo? Adelante. Gracias, Guadalupe. Bien, me siento muy honrada de estar en esta mesa acompañada de quien estoy acompañada. Me siento muy congratulada de que estén ustedes aquí esta mañana. Y quiero empezar, por supuesto, haciendo un reconocimiento a Gabriela, a María, a la UAM, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco, por la organización de este coloquio, además excelente organización, que me parece que es una muestra del afecto que siempre despertó a su alrededor José Luis. Un afecto que además se refrendaba cotidianamente en la recreación de intereses comunes a través de la reflexión. Ciertamente, como dice Guillermo, lo suscribo totalmente, José Luis tuvo ese valor de hacer de su objeto de estudio las Fuerzas Armadas y de indagar y desarrollar el tema de la seguridad nacional en un país ciertamente bastante herido y bastante dolido y hasta atemorizado por la participación de las Fuerzas Armadas, no de acuerdo a lo que la Constitución señala, sino como fuerzas del orden público, de seguridad pública. Recuerdo que ciertamente me hicieron recordar las palabras de Guillermo. Primero que fui, seguramente iba con bastante temor, porque en los alumnos, bueno, pues había miembros de las Fuerzas Armadas. Pero eso realmente es muy positivo. Para mí fue una experiencia muy positiva, porque desmitifica uno una serie de actitudes y de temas, y sobre todo valora de qué manera el diálogo entre seres pensantes, en el mejor de los ánimos, puede contribuir a conclusiones favorables para el desarrollo del país, aunque ese diálogo se dé desde trincheras que en apariencia son muy, pero muy distintas. Esa es una de las grandes enseñanzas que yo le agradezco tantísimo a José Luis. Y miren ustedes, yo pienso que ese agradecimiento va a ser perenne, porque ahora estamos aquí recordándolo de la mejor manera, que es a través de su pensamiento vivo y convocándonos a discutir este tema a la luz de ese libro, efectivamente, en el que también muy honrada me sentí de que José Luis me hubiese invitado, y que ahora las organizadoras nos pidieron hacer una reflexión a 10 años de haberlo publicado. Lo releí, o sea, releí mi artículo, que pienso que eso es lo que se espera, ¿no? Que haga yo una reflexión
10 años después de lo que aquí escribí. Y bueno, también eso ya me deja muchísima enseñanza, o sea, porque justamente de eso se trata, de mantener el pensamiento vivo, como estamos manteniendo vivo el recuerdo y la presencia y la convocatoria de José Luis. La verdad es que no sé por dónde empezar. Una de las formas, se me había ocurrido, empezar por las conclusiones del artículo, ¿sí? Del optimismo que soy una optimista irredenta, lo reconozco, y es bueno después volver a documentarlo a través de lo que uno escribe. Pero se ve que yo estaba hace 10 años muy optimista, por lo que acá escribo en las conclusiones. Si me permiten, voy a leer unos 2 párrafos de la misma. Dice: durante el largo trayecto de la aplicación de las políticas neoliberales y gracias a la emergencia de un amplio movimiento democrático por el respeto al voto, a partir de 1988, el sistema político mexicano ha registrado cambios muy importantes. ¿A qué cambios me refiero? A los cambios de la liberalización política, a eso. O sea, liberalización política quiere decir disminuir los controles autoritarios sobre la participación política de la ciudadanía, que culminaron en 1996 con la reforma política que arrancó, si ustedes recuerdan, pues la organización de los procesos electorales de manos del Estado. Esa es toda una trayectoria que aquí recupero y que me parece que está abriendo perspectivas alentadoras, digo, preocupada como estaba y sigo estando por el desemboque de una transición democrática que ahora, por desgracia, tendríamos que reconocer una transición malograda, una transición interrumpida, una transición ahí detenida. Alentadoras para que se pudiera consensar una reforma democrática del Estado, dar paso a la democracia participativa. Por cierto, hay un error en el libro, dice representativa, es la democracia participativa, o sea, no la democracia formal, no la democracia que pretende agotarse en el día de la jornada electoral con la emisión del voto, sino la democracia participativa, es decir, la distribución del poder. ¿Dónde y cuándo? En la vida cotidiana, ¿dónde? A través de las organizaciones sociales, a través de la forma en que la sociedad se organiza para representar sus legítimos intereses. El interés por el empleo, el interés por el salario, el interés por la vivienda, por la educación. Entonces, abrir las puertas a esa democracia participativa significa una serie de reformas que yo sintetizaría en libertad y en democracia sindical para eliminar el corporativismo y en la eliminación del clientelismo político. Ninguna de las dos ha tenido modificaciones a pesar de la alternancia en el poder. Entonces, 2 pilares que definen la esencia del viejo régimen, pues ahí están. Lo único que ha cambiado es dentro de la liberalización, es esa democracia formal, la democracia electoral. Estaba pues muy alentada porque este camino pudiera llevar a esa democracia participativa. ¿Para qué? Para, digo aquí, fundar un nuevo pacto social para el siglo XXI. Y miren en dónde estamos. En el festín del horror social, ¿cierto? En la ley de la selva. En ese secuestro de la delincuencia organizada de las instituciones del Estado. Entonces, pues realmente era yo bastante optimista. Hice anoche un recuento de lo que
esperaba en ese camino una reforma financiera que tendría que haber sido o pudo haber sido el inicio de una reforma económica llena de claroscuros que no garantizan en absoluto que movilice, como decía la iniciativa, que movilice los recursos financieros y bancarios en favor del desarrollo. Entonces nos quedamos ahí, nos quedamos truncos, pero eso se paga, eso tiene consecuencias. 10 años son muchos y el país no los aguanta. Y no los aguanta y lo estamos viendo, porque si antes decíamos, si no lo hacemos, el país se nos va a ir de las manos, ahora yo no sé cómo lo podamos expresar, se nos está realmente yendo de las manos. No hay, creo yo, país que soporte violaciones a derechos humanos que quedan impunes. El artículo lo inicio así, con la participación no esclarecida del ejército mexicano en la represión del 68 y después el inicio de la Guerra Sucia. Con Fox en el 2001 o 2002 se crea la Fiscalía Especial de Movimientos del Pasado y no pasa nada, no pasa nada. O sea, todos los señalados como responsables de aquello de las matanzas del 68, 71 y después de la Guerra Sucia, no fueron castigados. Entonces, otra vez el mensaje de la impunidad. Bueno, ahí hubo una masiva violación de derechos humanos y ahora estamos como en la segunda generación, ¿cierto?, de masiva violación de derechos humanos. Yo me pregunto, ¿qué país puede resistir en ese transcurso hechos tan graves? Bueno, ¿y qué tiene que ver todo lo que estamos aquí hablando, todo lo que estoy tratando de decir, con el tema que nos trae, que es el de la seguridad nacional, y que así se llama el libro, La Seguridad Nacional en México, y la colaboración que entonces me pidió José Luis, la titulé Política Económica y Seguridad Nacional. Yo no soy un especialista en el tema, pero me atreví en el artículo a ensayar, fíjense ustedes, ensayé definiciones, como si supiera, ensayé definiciones de seguridad nacional, de soberanía económica, de soberanía nacional, etcétera. Seguramente esa academia informal que José Luis formó, pues a mí me sirvió mucho, porque las cosas que estaba diciendo Guillermo, que lo considero un súper especialista en el tema, bueno, no están tan alejadas de lo que estoy planteando aquí. Por ejemplo, dice, encontrar las formas de limitar y acotar el poder que los gobiernos han usado de manera discrecional para garantizar lo que según su concepto es la seguridad nacional, es uno de los temas fundamentales de la agenda nacional y de la reforma política del Estado. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, citando el artículo 129. Y después digo, constitucional, después digo, la tesis de este ensayo es que la confusión entre ambas tareas, ¿cuáles tareas? La de seguridad pública con la de seguridad nacional. La confusión entre ambas tareas proviene de una degradación del proceso de la actividad económica que estaría vulnerando las bases de la soberanía económica y junto con ello de la soberanía nacional. Yo creo que también de ese proceso hemos sido testigos. O sea, efectivamente se han estado vulnerando las bases del proceso de reproducción económica. ¿Y qué entiendo yo por vulnerar las bases de ese proceso de reproducción económica? La exclusión, la eliminación del control de los recursos estratégicos en manos del Estado para garantizar la rectoría del desarrollo nacional, tal como la dicta el artículo 25, la reforma energética creo que ha sido una expresión de ello. El no control de recursos estratégicos y además la liberalización casi absoluta de todos los mercados.
la desregulación, que ha dado lugar ¿a qué? A la prevalencia, a la primacía del interés privado por encima del interés nacional y del interés social. Eso lo vemos de manera rampante, de manera cotidiana. La aprobación de la Ley Nacional de Asociaciones Públicas y Privadas en el 2012 creo que es otra de las maneras en que se corona con una cerecita el pastel de ese proceso de privatización, y entonces vemos la forma en que se privatizan espacios públicos con la mano en la cintura sin beneficio alguno para la comunidad. Bueno, este proceso pues no estaba… ¿Me dices, Guadalupe, cuánto tiempo? Sí, ¿ya? ¿Tendría que estar? Ya casi. Sí, concluyo. Entendido. Tenemos entonces un deterioro de la soberanía económica, un deterioro de la soberanía nacional, una degradación del proceso económico que puede integrar estos procesos para garantizar la soberanía y para garantizar que la seguridad de Estado no se confunda con seguridad pública. ¿Qué es lo que vemos? Y con eso concluyo. Como corolario de todo esto, hace rato usé esta expresión que es terrible, pero que es real, la del festín del horror que vivimos cotidianamente. Y en ese festín del horror está el ejército en las calles. Y eso es peligrosísimo. Si lo veíamos peligroso hace 10 años, hoy lo es más. Porque en esa confusión de tareas de seguridad pública como si fuesen tareas de seguridad nacional, se desvirtúa el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Se tiene que poner un alto hasta aquí, en ello, se tiene que poner un alto. Y creo que Ayotzinapa está expresando de manera paradigmática a lo que hemos llegado. ¿Por qué lo está expresando de manera paradigmática? Porque si la colusión de los intereses privados, los más perversos, los de la delincuencia organizada, los que encontraron en esa forma de actividad económica y social la mayor rentabilidad y la mayor permisividad para continuar en ello, no en balde de ahí están saliendo fortunas enormes, ¿no? Entonces, de esa industria rentable asociada con funcionarios y con representantes populares y con miembros de los partidos políticos, de los tres poderes republicanos, representantes y autoridades de los 3 poderes republicanos, estamos hablando de la clase política en su conjunto en el poder, ya coludida con esos intereses. Entonces, tienen razón quienes dicen Ayotzinapa fue un crimen de Estado. El delito no existe, no se puede tipificar. ¿A quién le van a ustedes responsables de un delito? No, no existe formal y legalmente, pero es una responsabilidad política. Entonces creo que es muy pertinente que continuemos absolutamente con la tarea que inició José Luis de seguir adelante en esta reflexión, porque de eso se trata, de ver cómo diablos paramos este proceso de deterioro que nos está llevando a un derrotero en donde no se garantiza la viabilidad del país como nación independiente y en donde se sigue confundiendo la seguridad nacional con la seguridad pública y se sigue degradando la vida económica y social, y el pacto social al que dio vida la Constitución del 17, pues bien, gracias. El pacto social para el siglo XXI parece que nadie se preocupa del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, maestra Garavito.